delante de ti, Señor. Y también venimos a descargarnos, venimos a dejar, Señor, todas esas situaciones difíciles, confiando en que tú habrás de responder siempre a tiempo, Señor, siempre de la mejor forma, no considerando nuestros anhelos, no considerando nuestro deseo, sino considerando que tú estás por encima de todo, Señor, y por tu sabiduría, tu omnipresencia, omnisciencia en nuestras vidas, sabemos que lo que tú permitas es lo mejor. Así que gracias, Señor, por tus misericordias y tu cuidado. Gracias por tanta dicha que nos das en estos momentos tan hermosos que podemos pasar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué bueno que estamos aquí juntos, mis hermanos. Ya la prendió. Sí. Estábamos medio oscuras, ¿verdad? Pero ya, hágase la luz. Pues mire, estamos en una temporada, un tiempo que pues tradicionalmente se habla de días santos, una Semana Santa y pues festividades que realmente se han convertido en otra cosa muy diferente, muy distinta a lo que representa precisamente el tiempo en que nosotros estamos conmemorando algo que hace más de 2000 años nos dio libertad, nos dio paz, nos dio consuelo, nos dio salvación, nos reconcilió con el Padre. Y estoy hablando pues del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, por su obra, por su muerte, por su resurrección, podemos acceder a esta nueva vida, podemos acceder también a las bendiciones de nuestro Señor. Y pues lo que vamos a tratar de hacer en estas dos enseñanzas, esta que es previa al próximo domingo, es pues recordar un poco algo que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. De manera que hoy vamos a hablar acerca de lo que conocemos como Pascua o Cena del Señor, esa institución que dio nuestro Señor el día de esa última cena. Y pues quiero tomar toda la enseñanza o si no la mayor parte de la enseñanza que nos da la Biblia, porque esto es muy extenso, en cuanto a qué representaba la Pascua. Así que vamos a empezar de hecho me voy a acompañar con un poquito de gráficos que van a aparecer en la pantalla para poder ser un poquito más dinámica esta enseñanza. Entonces, Pascua, la Cena del Señor, y le voy a invitar a que me acompañe a 1 Corintios 5:7, donde el apóstol Pablo hace una ordenanza precisamente a los cristianos, a los creyentes, entendiendo que nosotros somos una nueva creación. Dice 1 Corintios 5:7: límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya se fijó que está hablando que la Pascua es un sacrificio. Entonces, pues nada que ver con lo que en la actualidad se ve como Pascua. Hay una fiesta, una tradición en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un conejo de Pascua y ese conejo reparte huevos con regalos. Y bueno, hasta dónde la comercialización, hasta dónde las tradiciones y lo que a la persona les gusta, pues llegan a aceptar como algo. Está bien, ¿verdad? La gente es libre de creer lo que quiera, pero pues realmente nosotros lo que tenemos que entender es el porqué de la Pascua. La Pascua, una celebración instituida por el Señor en memoria de la liberación del pueblo de Israel. De hecho, Pascua significa paso, Pesaj en hebreo, y fue esa liberación del yugo de esclavitud en Egipto.
que como figura es la promesa que se consumó en el sacrificio de Jesucristo cuando vino a este mundo a salvar a la humanidad. Con la celebración anual de la Pascua, que se efectuaba cada año, en tanto se cumplía esta profecía del Mesías, los israelitas tenían que conmemorar el día en que el Señor los rescató al pueblo de Israel, por mano de Moisés, con un propósito: introducirlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Todo esto la Biblia lo nombra como una figura de lo que vendría, una sombra. Y esta es la figura de lo que bajo la gracia representa la redención y liberación del pecado a quienes creen por la fe en el sacrificio de Jesús. Ya que cuando alguien reconoce su condición de pecado que lo aparta de Dios, con el arrepentimiento alcanza misericordia, alcanza el perdón del Padre, y en ese momento la salvación eterna de su alma es un hecho, es una promesa consumada. Pascua, del griego pascá, es la transcripción griega del arameo Pasach y del hebreo Pesaj. Esto se traduce como fiesta de la Pascua, significa pasar por encima o dejar a un lado. Sin embargo, el verdadero sentido de la Pascua no solamente fue para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino dar relevancia y señalar con la Pascua al Cordero que habría de ser inmolado como esa sombra de lo que vendría en Cristo, que como Cordero de Dios sería sacrificado por el pecado del mundo. Eso nosotros lo leemos en palabras de Juan Bautista cuando el Señor se acerca para ser bautizado. Este Cordero, la noche previa a la liberación de Israel de la esclavitud, tuvo que ser sacrificado. Con su sangre debieron untar alrededor de las puertas de los hogares israelitas, y de esa manera evitaban que el ángel de la muerte, que en ese momento representaba la justicia de Dios, asesinara, matara al primogénito de cada familia de Israel. Ahora, por medio de ese acto, el Señor libera a su pueblo del yugo de la esclavitud, lo conduce a una nueva relación con Él, tal como ahora redime por la fe a quien cree en el Cordero de Dios. Esta tradición que el Señor celebró durante toda su vida terrenal. Recordemos que el Señor pues era judío, Él vivió como judío, cumplió como judío. De hecho, cuando lo asesinaron fue bajo las leyes judías, obviamente bajo el yugo romano, pero pues resucitó como hijo de Dios, obviamente. Pero el Señor celebraba cada año esta cena, ¿verdad? Y bueno, todo ese simbolismo en el momento en que el Señor estaba celebrándola, pues estaba a punto de ser desplazado por un nuevo pacto. De manera que aquella Pascua, en ese aposento alto o última cena, aunque el Señor todavía la celebró conforme a la ordenanza de Moisés, le dio un nuevo sentido. ¿Por qué? Porque lo relacionó con lo que habría de suceder horas después, cuando Él ordena: hagan esto en memoria de mí. De manera que los principales elementos que intervenían en la cena, el pan ácimo o sin levadura, el vino o jugo de la vid, esa noche Jesús los usa como una alegoría de su sacrificio, de sí mismo. Así fue como partió el pan en representación de su cuerpo, que sería quebrantado. Igualmente tomó el vino como símbolo de su sangre, que sería derramada para hacer un nuevo pacto con la humanidad. Por tanto, al cumplirse la promesa de salvación del Padre en Cristo Jesús, la intención, el señalamiento es que ahora la mirada va a ser puesta en Jesús como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ya no en la tradición. ¿Por qué?
porque su sangre que se iba a derramar en esa cruz fue la ofrenda perfecta para redención y liberación del hombre de esta esclavitud de pecado, otorgándole la vida eterna, pero a quien cree. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:18, si me acompaña, el apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. De manera que cada año que el Señor celebraba la Pascua, fíjese, Él sabía que llegado su tiempo, Él sería sacrificado como el cordero que ahora comía en compañía de sus discípulos. O sea, Él tenía presente siempre lo que algún día tendría que suceder. Yo solamente quisiera pensar, o que pensáramos, si nosotros tuviésemos la convicción o supiéramos la manera como íbamos a ser muertos o sacrificados y que cada año nos lo estuvieran recordando. Yo creo que sería algo terrible, a lo mejor inaguantable, pero el Señor así tenía esa convicción y jamás perdió de vista el propósito por el cual vino. En Lucas 22:14 vamos a estar viendo escrituras que vamos a correlacionar con diferentes evangelios en cuanto a la Pascua. Aquí vamos a ver a Lucas 22:14. Dice el maestro: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Ahí nos damos cuenta del valor de Jesús, pero también de la convicción de lo que habría de venir, de lo que habría de pasarle. Es como si un hombre destinado a morir, como ahora a veces se sentencia en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos países que hay pena de muerte, que esta persona dijera: cuánto he deseado que ya llegue este momento en que me vayan a ejecutar. O sea, difícilmente hay apelaciones, hay cosas, hay situaciones. Nadie tendría o ha tenido ese carácter. Pero el Señor dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. ¿Por qué? Porque sabía que era la antesala a su muerte. Durante aquella última cena, Jesús sabía que en breves momentos habría de ser preso, torturado y sacrificado para cumplir toda la profecía establecida en la palabra y consumar la obra perfecta de redención de la humanidad. En esta celebración, en los tiempos de Moisés, estamos hablando en los tiempos de los judíos, bueno, se incluía a todos los extranjeros que vivían entre ellos, quienes creyeron, quienes también salieron de Egipto. ¿Sabía usted que junto con el pueblo de Israel salió una cantidad de egipcios que creyeron? Bueno, esta fue una alusión, una figura también del pueblo gentil que bajo el nuevo pacto habría de ser adoptado por la fe. O sea, ahí con este acto ya se nos estaba señalando a cada uno de nosotros. Vamos a leer cómo el Señor le da las instrucciones a Moisés para instituir la Pascua. Y vayamos al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 12. ¿Ya la tiene? Dice: el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses para ustedes, el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia
según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas, calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año, sin ningún defecto, sin mancha. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, lo apartarán hasta el día 14 de ese mes. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni debe ser cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados con el bordón en la mano, comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales. También dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre de las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante. No habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Aquí habla el Señor en primera persona, no habla de un ángel que envía, sino Él mismo está instituyendo el juicio. De manera que como preparación a su próxima liberación, cada familia debió apartar un cordero sano, sin defecto. Como dice ahí, si la familia era pequeña, se juntaba a cenar con otra para que el cordero fuera suficiente para todos. Y ese día previo, el cordero había de ser inmolado para que su sangre, con la ayuda de un hisopo, el hisopo son unas ramas que crecen entre las piedras, por ahí debe haber alguna foto, y bueno, así evitar, al ver el ángel de la muerte en los postes y el dintel de la casa, la sangre, evitar la muerte del primogénito de cada familia. Los elementos para esta cena, conforme al mandato, fueron el cordero sin defecto y sin mancha, el pan sin levadura o pan ácimo, legumbres y hierbas amargas, hierbas como algunas conocidas como el apio, el rábano picante, perejil, troncos de lechuga, todo remojado en una salmuera con vinagre. Todo esto tenía una representación. Tenía que ser después el cordero sacrificado, desangrado, se debió asar entero para ser comido de inmediato. No debía romperse ningún hueso. Los restos del cordero debieron ser quemados en el mismo fuego que se asó, para que todo fuese consumido. ¿Por qué no se podía dejar nada de lo que había sobrado? Porque es una representación de Cristo, quien al convertirse en maldición por el pecado del hombre, la ira de Dios fue sobre él como fuego consumidor. Por tanto, él debía morir consumido totalmente, y esto señalaba los sufrimientos de su muerte en la cruz. El cordero asado a fuego directo, la carne la debieron comer acompañada de las hierbas amargas remojadas en salmuera, y esta levadura con la que acompañaron la cena, el pan sin levadura, representaba el pecado. Primeramente, no podían ponerle levadura porque la levadura llevaba un tiempo para poder fermentar y después cocer el pan con levadura, y no había tiempo para ello. Pero lo más importante era entender que la levadura tenía una representación de pecado. Después, Jesús usó este elemento de la levadura para señalar el sistema antiguo sacrificial del viejo pacto al que tanto se aferraron y defendieron los religiosos de aquel tiempo, de lo cual el Señor advertía constantemente a sus discípulos. En Mateo 16:6, por ejemplo, les dice: miren bien
y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué significaba la levadura de los fariseos y los saduceos? Las falsas doctrinas, sus enseñanzas recalcitrantes, tradicionales, porque ellos todavía se seguían aferrando ¿a qué? Al ritual del sacrificio para poder expiar el pecado, haciendo de lado ellos lo que hicieron fue evitar, rechazar que Jesucristo con su muerte, con su sangre derramada en la cruz, como Mesías prometido, estaba estableciendo un nuevo pacto entre Dios y los hombres. La sangre del Cordero fue untada con ese hisopo. ¿Por qué en dinteles y postes? Los dinteles son la parte de arriba. ¿Por qué en los postes? No en el umbral, no en el piso, para no pisarla. Porque esta era una figura de la sangre que ahora es esparcida sobre cada creyente redimido por ella, que no debe ser pisada como con la reincidencia al pecado. Lo explico de esta manera. Cuando nosotros éramos no creyentes, andábamos en nuestros pecados, andábamos en nuestra vida anterior, pues ahora sí que lo que no teníamos era el conocimiento de lo que ahora tenemos. Y pecábamos deliberadamente, quizás llevábamos a cabo una fe tradicional como la que conocemos, pero nuestra vida era de un continuo ritual para ir a expiar nuestro pecado, que nos perdonaran nuestro pecado, que establecieran ciertas normas, y así nos la llevábamos. Cuando nacemos de nuevo, la sangre de Cristo nos redime, y ahora si nosotros volvemos a pecar de manera deliberada, sí sabemos a quién estamos ofendiendo, sí sabemos la sangre que estamos pisando. Por eso cuando un creyente peca deliberadamente, pues compromete, si no su salvación, porque la salvación no se pierde, sí su relación con Dios. Así que mis hermanos, aquí yo voy a enfatizar algo muy importante. Delante de Dios, en aquel Egipto, en aquel momento, todos los israelitas, en el momento de su deliberación, eran igualmente culpables y pecadores que los egipcios. No había diferencia entre egipcio e israelita. Solo la gracia representada en la sangre del Cordero, untada en postes y dinteles de la casa, hizo que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas. ¿Qué significa? Que si algún judío israelita llegó a desobedecer o menospreciar la instrucción de Dios, seguramente la muerte llegó a su casa y mató a su primogénito. Quizás hasta se quedó en Egipto, no lo sé. Como también si alguna familia de los egipcios llegó a obedecer este mandato, seguramente su primogénito se salvó y por eso salieron muchos con ellos. Bueno, el apóstol Pablo lo dice de esta manera en cuanto a la circunstancia del ser judío. Dice Romanos 2:28, se lo leo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, el cordero lo debieron comer en su totalidad, no en partes. ¿Qué significa? Que Jesús, como nuestra Pascua, debe ser consumido en la totalidad por quien lo recibe como Salvador. Es decir, quienes desean alimentarse de Cristo lo deben comer completo. ¿Usted sí cree que se comió completo al Señor? Estamos hablando simbólicamente como su Pascua. Bueno, ¿qué significa comerlo completo? No en partes, no en medianías, sin aderezos. ¿Cuáles son los aderezos? Lo que representan las justificaciones o las falsas doctrinas. Por la fe debemos apropiarnos de Cristo tomándolo todo, es decir, no solamente su salvación, sus promesas, su resurrección, que es como muchos dicen, no, pues yo soy salvo porque yo creo y las promesas del Señor son mías. No,
también lo tenemos que tomar con todo su señorío, con su yugo, con su Getsemaní, con su corona de espinas, con sus clavos y su cruz, porque eso es lo que significa serlo verdaderamente Salvador y Señor, y de eso vamos a hablar el próximo domingo. El cordero debió ser consumido por las familias rápidamente, de pie, vestidos y calzados, bastón de viaje. ¿Qué significaba? Que tenían que estar preparados, dispuestos a partir de inmediato de Egipto, salir del yugo de Faraón. ¿Y eso qué representó? Que ahora los creyentes, los verdaderos cristianos, después de habernos alimentado con el Cordero de Dios, tenemos que estar dispuestos a dejar rápidamente todo lo que nos ligaba con el mundo, su corrupción, su banalidad, las malas costumbres, los malos hábitos arraigados, las pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque hemos sido alimentados por el Cordero de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que dejar atrás? Los argumentos del mundo, el gobierno del pecado. Todo esto es una representación de Egipto y Faraón. Abandonar lo que sabemos que en nuestra vida anterior rigió nuestros pensamientos, motivó nuestra carnalidad, nuestras emociones, sentimientos, en fin, todo aquello que dominaba nuestra vida, tenemos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque nos alimentamos del Cordero. El alimentarse del Cordero también representó fortalecer su cuerpo. Recuerden que iban a comenzar una caminata muy grande, iban a comenzar un trayecto muy pesado. Alimentados de Cristo, mis hermanos, ¿por qué? Porque el trayecto hacia nuestra tierra prometida no es fácil. Es desgastante, es debilitante, pero si estamos siempre consumiendo al Cordero del Señor en nuestra vida, pues ahora sí que, como dice la Escritura, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El pan preparado sin levadura, pues, como les decía, simbolizaba una vida sin pecado, que es la vida en santidad del creyente, quien ha nacido de nuevo, y que por tanto sabe guardarse de la contaminación que todavía el mundo quiere hacer de su vida, los afanes, los argumentos, las seducciones. También representa el no afanarse por intentar hacer obras vanas que delante de Dios nada son. Muchas veces, y lo he expresado de diferentes maneras, a veces pensamos que con nuestras obras podemos agradar a Dios, pero con nuestras obras, las que salen de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Y hemos hecho mucho hincapié en que si el Señor quiere que hagamos buenas obras, hemos hablado que el cristiano puede hacer y debe hacer buenas obras, pero ¿cuáles son? Las que el Señor ha dispuesto para que caminemos en ellas, las que Él ya dispuso para nosotros. Pero cuando nosotros pretendemos poner delante del Señor nuestras obras, pues eso va a leudar nuestra obra, va a contaminar la vida de quien con obras pretende el favor de Dios, o incluso hasta justificar o esconder algún pecado. Por tanto, ahora la vida del creyente debe ser sin malicia, sin hipocresía, sin levadura, caminando en santidad, ya que solamente así podremos vivir una vida agradable al Señor. Esto que representa una ofrenda de olor grato. Dice 1 Corintios 5:8. Primera de Corintios 5:8. Dice el apóstol Pablo: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Obviamente este es un lenguaje literario, es una analogía, pero entendemos lo que representa ahora la vida del creyente. También tuvieron que comer hierbas amargas, remojadas en una salmuera con vinagre. Esto era en memoria de los sufrimientos y las lágrimas vertidas a causa del tormento de la esclavitud. Para los redimidos, ahora bajo la gracia,
Es el recuerdo de una vida vana, corrupta, infructuosa, amarga, que bajo el gobierno del pecado y la corrupción de la carne se vivía sin medida. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han llorado lágrimas amargas nada más de recordar la vida anterior y desde dónde nos trajo el Señor? Bueno, regresando al pasaje inicial, cuando el Señor celebraba la Pascua con sus discípulos, dice la Escritura en el Evangelio de Juan que terminada la cena, después de repartir el pan y darles a beber el jugo de la vid, ahora Él, antes de partir al Getsemaní, les da una lección de amor y de humildad. Primeramente, ora por sus discípulos y aprovecha el momento para una enseñanza más, de hecho, la más clara sobre el amor incondicional y el servicio al prójimo. Dice Juan 13:3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios regresaba, se levantó de la cena. O sea, el Señor sabía que su momento había llegado. Hay muchas otras señales que hablan acerca de que el Señor se dio cuenta de que su momento había llegado. Esas las vamos a tocar el próximo domingo. Dice que se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñe, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo Pedro: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios. Dice, aunque no todos. Este es un pasaje, mis hermanos, que nos lleva a una comprensión. Primeramente, que Jesús como maestro nunca dejó de enseñar. Y en esta enseñanza acerca de ese amor incondicional y servicio a los demás, nos está mostrando la importancia del servicio a nuestros semejantes, de no hacer acepciones, de entender que cuando nosotros queremos ordenar algo, cuando nosotros pretendemos enseñar, lo primero que tenemos que hacer es aprender. Por eso le dice: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender, porque lo vas a tener que hacer. Ahora, en ese momento, evidentemente no sabían lo que el Señor estaba haciendo. Y después les dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho a ustedes, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, bienaventurados serán. Quiere decir, mis hermanos, que el servicio que nosotros ejercemos hacia nuestros hermanos, hacia la sociedad, en el lugar donde estemos, tiene que ser siempre pensando en favorecer a las personas que están a nuestro alrededor, aunque ellos no lo entiendan. Muchos de nuestro servicio, mis hermanos, a veces es menospreciado, o a veces es usado o abusado. Así que es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos algo lo tenemos que hacer desinteresada e incondicionalmente. Como les hablaba la vez pasada, que todo lo que hagamos sea como para el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el Señor nos ordenó. Y Él dice: tú no lo entiendes hoy,
pero va a llegar un momento en que lo hagas. Y el Señor va a disponer a lo largo de tu vida personas a las cuales tú les tendrás que lavar los pies para mostrarles precisamente el amor de Dios. No es fácil hacer este trabajo, no es fácil humillarse, y sobre todo cuando sabemos que la persona o las personas que están a nuestro alrededor no lo van a reconocer, no lo van a entender o hasta nos pueden rechazar, pero forma parte del crecimiento. Ahora, aquí está hablando, y quiero hacer este énfasis, dice, esto lo tienen que hacer entre ustedes. ¿De quién está hablando? De la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero este trabajo de lavar los pies, mis hermanos, tiene que trascender los límites de la iglesia. Estoy hablando en los límites de con quienes nosotros, pues ahora sí que es más fácil, es mucho más fácil bendecir a alguien que nos bendice, bendecir o hacer algo por alguien que nos agrada, que por alguien que no nos agrada, ¿verdad? Así igualmente el Señor a través de Pablo nos dice, bendice a tus enemigos. Si tu enemigo tiene necesidad de comida, dale de comer. Si tiene necesidad de tomar algo, dale de beber. Bueno, todo esto tiene que ver con este amor incondicional. ¿Por qué? Porque estamos sembrando. Y con este acto de humildad el Maestro enseña a los discípulos de toda generación dos cosas. Primeramente, la importancia de la santidad. Porque le está diciendo a Pedro, si no te lavo yo, no tienes parte conmigo. O sea, primero tenemos que estar seguros que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Tenemos que estar convencidos que el Señor primero lavó nuestros pies. Y solamente el que está lavado, ya ahora solamente se tiene que lavar, dice, los pies, en una analogía al polvo que traemos del momento en que salimos caminando. ¿Qué es el polvo del mundo? Pues lo que se nos queda pegado. Llegamos a casa, termina una semana de trabajo, y si hacemos un examen, si hacemos una meditación, nos vamos a poder dar cuenta de que traemos mucho polvo, que traemos muchas cosas que llegamos a hacer que nos contaminaron, que vimos, que volteamos, que contestamos, que nos vencieron, que llegamos incluso a pecar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos los pies, renovar nuestra relación con el Señor si es que llegamos a caer en un pecado. Entonces, primeramente, nos habla de la santidad, de la importancia de mantenernos santos y del verdadero sentido del servicio. Ahora, todo guardarnos de la contaminación, alejarnos de la tentación y afirmarnos ante las aflicciones que día a día violentan nuestra paz, son situaciones que el creyente solamente va a poder vencer si somete su carne a la voluntad de Dios, si resiste firme en su fe, y para eso necesita caminar en estas convicciones. No es otra cosa sino la santificación, mis hermanos, de lo que hemos hablado tantas veces. Esa santificación que la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo realizan sobre la vida de quienes son sensibles a su trato, a quienes son sensibles a su dirección mientras caminan en este mundo. Ahí el Señor les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y aquí el mandato se convierte en un distintivo, porque dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviesen amor los unos con los otros. Por tanto, quienes por gracia y misericordia somos salvos, tenemos que llevar una marca en el corazón imborrable de la sangre de Cristo. Y esa marca imborrable, ¿cómo se llama? Amor. Ese es nuestro distintivo. Entendemos que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, de manera que solamente su gracia nos rescata de la muerte eterna, y si Él nos ha regenerado espiritualmente y nos sigue restaurando conforme vamos avanzando en la fe, es para que realmente vivamos esta vida nueva bajo la guía y voluntad de Dios. Así fue como el Señor
ordena a su pueblo, Israel, celebrar la Pascua, conmemorando la salida de Egipto cada año. ¿Para qué? Para que jamás olvidaran su libertad por la gracia y misericordia de Dios. Algo que ellos olvidaron desde el primer momento en que salieron de Egipto. Y es algo en lo cual el creyente tiene el riesgo de caer cuando se olvida de la gracia. Por eso Jesús lo que nos demanda en su palabra, en su consejo, son manifestaciones, evidencias de una nueva vida, para que jamás olvidemos desde dónde fuimos rescatados. Cada uno sabe la parte del mundo de donde fue sacado. Cada uno sabe el terreno que pisaba, el riesgo que vivió. Cada uno sabe cómo la misericordia de Dios se extendió aun cuando no lo conocíamos. Y también sabemos que Dios sigue extendiendo su misericordia y ahora más. ¿Por qué? Porque conociéndolo y habiendo sido redimidos, todavía se nos hace fácil pisar la sangre del Cordero. Gracia sobre gracia. Entonces, ¿cuál es la mayor evidencia de nuestra gratitud por una salvación tan grande? La santidad, la obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra libertad. Y en Jesucristo podemos vivir una nueva vida que nos va a conducir siempre a establecer que ese pacto que el Señor dejó para la humanidad siga siendo un pacto presente en la vida de toda la gente. Y los embajadores de este pacto, quienes tenemos las palabras de vida eterna en el corazón y en la boca, quienes tenemos un mensaje, como les digo, con dimensión de eternidad, un mensaje de vida o muerte, somos los creyentes. De tal manera que en el momento en que nosotros llegamos a la fe, comemos la Pascua, comemos a Jesucristo. En ese momento somos transformados en una nueva criatura y en ese momento nuestra vida deja de ser lo que fue, porque cada elemento que ahora vimos nos permite entender de dónde fuimos rescatados, la vida que debemos llevar y hacia dónde está puesta nuestra mirada. Así que, mis hermanos, la Pascua, la Cena del Señor, representan una vida transformada de un creyente que finalmente ha entendido lo que el Señor hizo en esa noche, en ese Getsemaní, en esa cruz y en ese sepulcro vacío. Y lo vamos a poder estudiar el próximo domingo. Así que yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración y que se quede en su mente grabada o lleves esta impresión de lo que representó la Pascua para nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio del cual Él participaba de manera simbólica cada año. Un sacrificio que un día tuvo que hacerse realidad en su propia persona y de la cual el Señor jamás siempre tuvo conocimiento. Y con toda esta violencia que se iba a ejercer en su contra, con todas estas agresiones, el Señor pudo decir: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que yo padezca. Señor, te damos gracias por la libertad que nos diste, Señor, por la Pascua, Padre eterno, porque tú pasaste por alto nuestro pecado, porque tú nos hiciste pasar al otro lado. Tú nos diste tu gracia, tu amor y tu misericordia a través de Jesús. Tú fuiste el Cordero inmolado del cual ahora nosotros pudimos satisfacer nuestra necesidad. Tú nos muestras la necesidad de una vida sin levadura, que nada la leude, que nada descomponga lo que tú
hiciste perfecto, Señor. Tú nos llevaste de la mano por esta cena, entendiendo que cada uno de los elementos simbolizaban una parte de nuestra vida pasada. Cómo llegamos a comer hierbas amargas en un mundo hostil, en un mundo corrupto. Cómo llegamos a comer un pan con levadura, un pan leudado, una vida de corrupción. Pero tú cambiaste nuestra vida, Señor. Tú cambiaste nuestro destino. Tú hiciste el milagro de que un pecador se pueda acercar a ti, Señor, pero porque venimos de la mano del Cordero, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, aquel que entregó su vida incondicionalmente por una humanidad que no lo merecía, pero al cual nosotros nos rendimos ahora y reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado y por tu gracia. Gracias por una salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Sentado en el trono de suprema autoridad, a la diestra del Santo y Poderoso, reinando está su mirada es fuego que consume, y su rostro brilla como el sol. Alfa y Omega, justo y verdadero, su nombre es Cordero inmolado. Solo tú eres digno, solo tú. A ti damos gloria, a ti el honor, a ti la alabanza y toda adoración, a la sabiduría, riqueza y poder, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti damos gloria, a ti el honor, a ti la alabanza y toda adoración, toda sabiduría, riqueza y poder, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decirlo una vez más, al que está sentado en un trono de suprema autoridad, a la diestra del Santo y Poderoso, reinando está. Su mirada es fuego que consume, y su rostro brilla como el sol. Alfa y Omega, justo y verdadero, su nombre es Cordero inmolado. Solo tú eres digno, solo tú. A ti damos gloria, a ti el honor, a
y poder, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti damos gloria, a ti el honor, a ti la alabanza y toda adoración, toda sabiduría, riqueza y poder, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solo a ti, Señor, solo a ti damos la gloria y la alabanza, al único, al Cordero. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, mi hermano, el único que está reinando y que lo merece. Dios le bendiga, mi hermano. Quedamos despedidos y Dios permite.